En este lo que nos dan es la circunferencia, que seguramente ya te lo mandé una vez, el de coger la circunferencia de radio, en este caso radio R. Creo que te dije entre 0 y 2 pi, o no te dije a lo mejor nada, y aquí nos lo dan entre menos pi y pi. Bueno, no pasa nada. Que es verdad que a lo mejor uno dice, bueno, circunferencia, circunferencia tampoco, porque está abierta y falta un punto. Circunferencia menos un punto, no pasa nada. Lo que nos piden es estudiar la longitud de arco, que esté entre el punto alfa cero, que es el R0, y el alfa de t. Venga, pues vamos a estudiar eso primero. Es decir, en este primer apartado A, sabemos que, ¿cómo se obtiene esa longitud de arco? Lo que nosotros hemos llamado como S. Aquí abajo le hemos puesto su índice. En el libro le ponen un punto A. Yo le ponía un punto T sub 0, ¿verdad? En este caso, ¿qué punto T sub 0 nos están diciendo? Entre el alfa de 0, que sería, pues poner a lo mejor S sub 0. Y le ponemos de T, que sabemos que se define en este caso como la integral entre 0 y T de la velocidad V sub alfa de U diferencial de U. En este caso, lo que tenemos es que la curva alfa de t, la parametrización, está dada por el R, lo hemos sacado fuera, no pasa nada. De, bueno, depende de cómo uno de forma se quiera poner, ¿no? Es un punto, no un vector. A lo mejor no puedo sacar el R fuera factor común, pero bueno, estamos haciendo esa analogía, dualidad entre punto vector según nos apetezca, ¿no? Que sería realmente R coseno de t y el R seno de t. Entonces, calculamos primero. Primero, ¿quién sería nuestra alfa prima? Nos quedaría aquí, derivamos menos r seno de t. Ya nos queda el r coseno de t. Entonces, cuando calculamos la velocidad, que v su alfa, bueno, podemos poner de t, no pasa, sería la raíz cuadrada de la norma de este elemento y nos quedaría, bueno, la que nos queda simplemente r, ¿no? R aquí. Y entonces, cuando calculamos esta longitud, que sería el S0 de t, nos quedaría simplemente la integral entre 0 y t de r diferencial de u, que nos queda en total r por t. Y esto sería para todo t que cojamos entre o en el intervalo menos pi pi. Vale. Esto ha sido más o menos sencillo, calcular nuestra longitud de arco. Ahora me piden obtener una parametrización natural. Pues decimos, oye, justamente lo que vemos es que esta parametrización alfa que me han dado es una parametrización regular, pero no es una parametrización natural porque la norma, la velocidad, vale r, salvo que r sea radio 1, que sería una situación muy concreta. En general, el radio r no será 1 y tendremos que no vale 1 la velocidad. Bueno, pues vamos a obtener cómo podemos reparametrizar nuestra alfa, nuestra parametrización, para obtener una parametrización natural. Entonces, hemos visto en teoría, el B, si llamamos, por ejemplo, S, a lo que sería simplemente el S sub 0 de t, que nos ha quedado R por t, entonces lo que sería la imagen inversa, es decir, el S0 menos 1, que lo obtendríamos en un parámetro S, estaría dado por, en este caso es sencillo despejar el parámetro t, sería S partido de R. Por lo tanto, una parametrización metrización natural, a ponerle beta, quería, ¿de qué intervalo?
¿dónde empezaría la beta? Pues claro, aquí la pregunta es, ¿para qué valor de S tenemos nosotros estos elementos? ¿Para qué valores de S está definida esta inversa? Fíjate que si S es R por T y el T varía entre menos pi y pi, nuestro S, ¿en qué intervalo varía ahora? Cuando la T valga menos pi, nos quedará R por menos pi, que será simplemente menos pi por R. Y cuando la T valga pi, nos quedará R por pi, pues será pi por R. Oye, es que antes teníamos un intervalo I, que era el menos pi pi, y ahora ha cambiado a un intervalo J, que es el menos pi R pi R. Pues puede cambiar perfectamente, no hay ningún problema. A este le llamamos J si queremos. Entonces nuestro beta va de un J a R2. Sería la beta, podemos poner ds, definida como la composición. Es decir, ¿qué composición estamos haciendo? Estamos componiendo nuestro elemento alfa con el S0 menos 1. Lo que ocurre que hemos puesto es que esto es en un elemento S ahora. ¿Qué conseguimos así? Así, esto sería el alfa del S0 menos 1 de S, que hemos dicho que es simplemente el alfa, pero ahora estaría evaluado en el punto S partido de R. O sea que nos quedaría entonces nuestro R por el coseno de S partido de R, coma, el R por el seno del S partido de R. Y esto sería para todo S que cojamos de nuestro intervalo J en este caso. Fíjate que en efecto queremos comprobar que es una parametrización natural. Efecto. Si calculamos ahora quién sería el beta prima de S, ¿qué ocurre? Cuando derivamos esta expresión, la derivada del coseno va a ser menos el seno, lo que pasa es que sale un factor 1 partido por R. Entonces ahora nos va a quedar el menos seno de S partido de R y el coseno de S partido de R. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que el V sub beta de S, que sería la norma de este vector beta prima de S, nos queda efectivamente seno cuadrado más coseno cuadrado, que sería 1. La raíz de 1 sigue siendo 1, sea cual sea el S que cojamos de este nuevo intervalo J. Como tenemos ahora mismo una parametricidad natural, aunque no lo pida el ejercicio, pero sería sencillo calcular esos vectores tangentes y normales, ¿verdad? Es decir, además, podemos obtener fácilmente los vectores tangentes y normales unitarios con la parametrización natural. Natural. ¿Quién sería el vector tangente del beta del parámetro S? Es simplemente coger el beta prima de S. Por lo tanto, tendríamos justamente como vector tangente el vector menos coseno, no, menos seno del S partido de R con el coseno de S partido de R. Todo esto
para todo S que cojamos de nuestro intervalo J. Luego, ¿quién sería el vector normal? Pues girando ese pi medios, o sea, Claro, aquí menos siempre tienes coseno la menos duda. seno. No, es decir, en el peor del caso dice, yo sé que los voy a tener que intercambiar de sitio. Es decir, sé que como tengo un vector de dos componentes, va a ser poner aquí coseno de S partido de R y aquí el seno del S partido de R. Lo único que me falta es el signo. Sé que a una de esas dos componentes le cambio el signo. ¿Qué hago? ¿Se lo cambio al coseno y entonces me queda menos menos? ¿O se lo cambio al seno y entonces me queda más más? Si tenemos duda, vamos a intentar visualizar de forma sencilla qué ocurre con este vector. Y para eso intenta irte a un valor fácil. Oye, pues un valor fácil, ¿cuál podría ser? Geométricamente podrías irte al punto o al valor s igual a cero. Únicamente porque ahí tenemos seno de cero y coseno de cero. Entonces, claro, si tú dices, oye, geométricamente intento irme al comportamiento cuando tengo el punto s igual a cero. En el punto s igual a cero, ¿cuánto vale el punto correspondiente de nuestra curva? Beta. Sería, cambiamos la s por cero, ¿verdad? Coseno de cero, que sería 1, seno de cero, que sería 0, estamos el punto r por 1, r0, pues estaríamos el punto r0 simplemente, ¿verdad? Es decir, bueno, este punto de aquí sería el punto r,0, que es lo mismo que el beta de 0. Y dice, si yo represento nuestro vector, claro, el vector tangente, el seno de 0 vale 0, el coseno de 0 vale 1, ahora es un vector que apunta hacia arriba, que sería simplemente nuestro vector t sub beta de 0 es igual al vector 0, 1. Lo cual que significa que el vector normal que yo coja tiene que ser ese vector tangente girado, rotado, pi medios en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, debería ser, por lo tanto, este vector que aparece aquí. Lo cual implica que, por el dibujo, ¿no? Si este únicamente tenía componente vertical, el vector normal debería tener únicamente componente horizontal. Debería ser el vector menos 1, 0. ¿Cómo consigo eso? Claro, si dejo los dos con signo positivo, cuando evalúe en 0 me va a quedar el vector 1, 0, que es justamente el vector contrario. Entonces tengo que conseguir aquí ponerle componente negativa a los dos. ¿Vale? Venga, una vez que ya tenemos entonces nuestro vector normal, que es siempre este vector normal, podemos irnos al apartado C y calcular la curvatura. Es decir, cómo tenemos los vectores tangentes y normales unitarios, podemos obtener fácilmente la curvatura. ¿Qué hemos obtenido antes? Que nuestro vector tangente t sub beta de s era el vector menos seno de s partido por r con coseno de s partido por r. Y que el vector normal nos había quedado el n beta de s, que era negativo a una más componente, es decir, menos coseno de s partido de r con el seno de s partido por r. Aquí, Menos seno, ¿no? perdón, menos seno. Aquí o utilizamos la definición de curvatura que hemos visto inicialmente, que sería
derivar el vector tangente, o si quieres puedes utilizar también justamente las ecuaciones de Frenet, que son lo mismo realmente. Entonces, a fin de cuentas lo que tenemos que hacer es derivar de las ecuaciones de Frenet. Tú ya sabes que como solo hay una relación, lo mismo te da derivar el vector tangente que el vector normal, aunque en la definición de curvatura hayamos comenzado por el vector tangente. Entonces, bueno, pues vamos a calcular esa derivada de prima de beta, que en este caso es simplemente derivar dos veces el beta. Pero bueno, ¿qué nos quedaría justamente? Veíamos aquí, nos va a quedar entonces menos coseno de s partido r. Al derivarlo de dentro nos queda un factor 1 partido r. Y derivamos el coseno, nos queda menos seno de s partido por r. Y al derivarlo de dentro nos queda un factor 1 partido por r. O lo que es lo mismo, podemos sacar este 1 partido por r por el vector menos coseno de s partido por r con el menos seno de s partido por r. Nos ha quedado entonces 1 partido por r precisamente por el vector normal unitario n beta de s, lo cual significa que este múltiplo de este vector normal es justamente nuestra curvatura, es decir, la curvatura k beta de s vale siempre 1 partido por r, sea cual sea el elemento s que cojamos de nuestro intervalo j. Oye, pues tenemos una curvatura que es constante. Perfecto, no hay ningún problema. Ahora bien, nosotros hemos visto que cuando tenemos nuestra curva parametrizada naturalmente o nuestra parametrización natural, había una construcción geométrica adicional que podíamos hacer. Se supone que la curvatura, ¿qué me estaba indicando? La posición de nuestra curva con respecto a la recta tangente, si estaba por encima o por debajo. La curvatura nos ha quedado que es positiva, lo cual significa que la curva debería estar siempre por encima de. Decía, bueno, claro, ¿por encima en qué sentido? Porque geométricamente observemos que si nosotros representamos nuestros ejes, aquí ponemos nuestro eje Y, nuestro eje X, y aquí tenemos nuestro origen, y cogemos una circunferencia de radio R. Aquí está bien, ¿no? Dice, claro, es que si yo cojo este punto de aquí arriba, ¿no? ¿Cuál es la recta tangente en ese punto? Ah, pues esa recta que poníamos aquí naranjita, ¿verdad? ¿Y ahora qué le pasa? Que la curva está por encima o por debajo de esa recta. La curva está por debajo de la recta. Entonces, la curvatura debería ser negativa. Y sin embargo, la curvatura es positiva. Tú dices, no, cuidado porque hay un posicionamiento relativo. Cuando nosotros cogemos precisamente en este punto de aquí el vector tangente nos proporciona este vector que tenemos aquí, tangente de S. Lo cual implica que cuando hacemos posicionamiento, realmente el sentido positivo es el que indica este vector de aquí. Lo cual significa que este trozo de curva está por encima porque hacia la izquierda sería el sentido positivo. Entonces sí que está por encima. Por eso la curvatura sí que nos sale siempre positiva. Y da igual el punto en el que nos situemos, siempre vamos a tener que el vector tangente apunta en el mismo sentido y entonces tenemos que estar por encima. Que tú dices, claro, es que cuando nos vaya a o nos vayamos a este punto de aquí abajo y coja ahora el vector tangente apunta en el sentido contrario supuestamente si fuese una recta, ¿verdad? Pero como este es el sentido positivo, la curva está por encima de la recta. Igual que aquí la curva está por encima de la recta. ¿Vale? Pero había otro concepto que habíamos estudiado, otra construcción geométrica que podíamos hacer sobre nuestra parametrización, ¿verdad? Que era, vale que aquí tenemos una circunferencia, genial.
Pero nosotros podíamos construir una circunferencia a partir de nuestra parametrización, que era esa circunferencia osculatriz, ¿verdad? Y que nos estaba indicando esa circunferencia que mejor aproximaba la curvatura de nuestra función en el punto dado. Entonces dice, oye, ¿y si nosotros hacemos eso? Es decir, ¿qué ocurre si intentamos construir nuestra circunferencia osculatriz? Es decir, recordemos que la circunferencia osculatriz, voy a poner una C caligráfica para que no se confunda, en un punto, la última vez creo que poníamos un punto P, tiene, por un lado, un centro, que creo que hemos llamado Q sub P, y un radio, que hemos llamado R sub P, que ¿quién era cada término? El radio era únicamente uno entre el valor absoluto de la curvatura en ese punto, ¿verdad? Cogimos la curvatura, en este caso, en función de beta, y cogíamos el punto en el que habíamos obtenido esa curvatura, ¿verdad? Punto P o el parámetro S en el que se obtenía, ¿vale? Y aquí realmente tenemos que poner con P igual al alfa de S correspondiente, ¿no? ¿Y cuál era el centro de nuestra circunferencia? Era coger ese punto P y nos movíamos una determinada cantidad, que era proporcional a la curvatura, es decir, 1 partido la curvatura K sub beta de S, y lo multiplicamos por el vector normal N sub beta de S. Y esa circunferencia era nuestra circunferencia osculatriz. Dice, bueno, ya que hemos calculado cualquier punto de nuestra circunferencia y tenemos precisamente la curvatura para todos los puntos, podríamos tratar de ver cuál es el centro y cuál es el radio. Oye, en este caso, observemos que en este caso el radio R sub P es siempre 1 partido el valor absoluto de nuestra curvatura. La curvatura resulta que es positiva y vale siempre. Hemos obtenido 1 partido por R, o sea que nos queda 1 entre 1 partido por R, que es igual que R. Y además esto es para todo S que cojamos de J. Oye, resulta que todas las circunferencias osculatrices en cualquier punto, todas tienen radio R. Bueno, a lo mejor casualidad. Pero ¿cuál es el centro? Por otro lado, el centro Q sub P sería, cogemos el punto P y le sumamos 1 partido este K sub beta de S por el vector normal N sub beta de S. Dice, bueno, vale, ¿y esto qué nos proporciona? Nos daría el punto P, que sería el punto alfa de T. Perdón, no he hecho ninguna de las dos cosas bien. Beta de S, beta de S, y aquí tenía que haber puesto el beta de S también. Puesto alfa, pero aquí sería beta. Cogemos el punto beta de S más 1 partido 1 partido por R por ese vector normal. Y dice, bueno, ¿y si desarrollamos esa cuenta? Es decir, desarrollando, obtenemos que el punto Q sub P va a ser el beta de S más R por ese vector normal N sub beta de S. ¿Qué nos quedaría? El punto beta de S era el punto R por coseno de S partido de R, R seno de S partido de R, ¿verdad?
Y le sumamos ahora r veces nuestro vector normal que nos había quedado menos coseno de s partido de r menos seno de s partido de r. ¿Y qué nos proporciona esto? Tenemos r coseno de s partido por r, la primera componente, pero la otra es lo mismo en negativa, nos da precisamente el punto 0, 0. Pero ojo, para todo s que cojamos dentro j. O sea que todas las circunferencias osculatrices en cualquier punto son las que tienen como centro el 0, 0 y como radio r. Es que precisamente las circunferencias osculatrices, ¿con quién coinciden? Con nuestra propia curva. Con ella misma. Claro que tiene todo el sentido del mundo, es decir, aquí todas las circunferencias osculatrices vienen dadas por la circunferencia de centro 0, 0 y radio r. Claro, geométricamente, ¿qué estamos diciendo? Es verdad que uno puede decir, no, bueno, pero es que tu curva no es exactamente una circunferencia porque le falta punto. Bueno, venga, puedo comprar. Y aquí representamos nuestra circunferencia o nuestro arco de circunferencia diciendo, cogemos aquí este trocito, ponemos aquí radio r, por ejemplo, y como está entre menos pi y pi, cuando vale pi, ¿qué ocurre? Que coseno de pi vale menos 1, es decir, es que este punto de aquí lo ponemos en negro porque no lo tienes. Es toda la circunferencia, pero justamente le falta ese punto. Bueno, no pasa nada. Lo que estamos diciendo es que si tú coges un punto cualquiera, este punto alfa de t o beta de s, que lo hemos hecho con la parametrización natural, este punto beta de s, entonces estamos buscando cerca de este punto cuál es la circunferencia que más se parece a nuestro arco de curva azul. Dice, a ver, claro, es que siendo el trozo de curva azul un arco de circunferencia de centro del origen y radio r, obviamente uno diría, pues la circunferencia que mejor aproxima a una circunferencia es la propia circunferencia, porque ya es de por sí una circunferencia. Lo que estamos diciendo aquí justamente es que eso es lo que ocurre, que cuando nosotros cogemos entonces, centrado en este punto, esa circunferencia, diríamos, pues vamos a buscar para ese punto cuál es la circunferencia que mejor aproxima a ese trocito. Tú dices, Conchi, pues justamente nos queda esa circunferencia. Es decir, en morado y de forma discontinua, teníamos precisamente nuestra circunferencia osculatriz de sub P. Obviamente, como todos los puntos forman parte de una circunferencia, pues las circunferencias osculatrices van a ser siempre la misma. Si hubiésemos hecho algo parecido en el que teníamos esos dos trozos de circunferencia que se pegan, por ejemplo, seguramente la circunferencia osculatriz cambiaría en cada sitio. ¿Vale? Lo más normal es que nuestra curva C con la que trabajamos no sea una circunferencia. Entonces ahí vamos a tener esa casuística de distintas circunferencias osculatrices dependiendo del punto en el que estamos. Lo hemos hecho porque era un caso sencillo en el que tenemos una parametrización natural, porque si es cierto que para construir esta circunferencia osculatriz necesitamos la parametrización natural. Si no, se nos complica todo ese cálculo. Pero bueno, aquí lo tenemos para tener el ejercicio lo más completo posible. ¿Vale?